Que lo que le faltaba decir a Pablo Iglesias, como yo puedo decir, es que estoy orgulloso de los hombres y mujeres del pueblo de Nerva que durante una generación completa de Huelva nos enseñaron lo que es la lucha, lo que es la movilización diaria y es la lucha por los derechos y el respeto de una población que se merecía mucho más que lo que le estaban dando y que lo acaban ofreciendo. Y quiero daros las gracias por haberme enseñado que en la lucha hay que perseverar independientemente de las circunstancias en las cuales se estén dando. Y 20 años después pues estamos aquí nuevamente porque lo que queremos y estamos comprometidos es con un desarrollo de la cuenca minera que no tenga que soportar un vertedero como el que tenemos aquí a escasos 600, 800 a 600 metros. El desarrollo de un pueblo no tiene que estar hecho ni solidificado, ni cimentado en la porquería, la mierda, los desechos que otros pueblos y otras fábricas están trayéndonos aquí sin que, mientras al mismo tiempo la clase pudiente se llena los bolsillos de dinero a base de gloriosas subvenciones que le dan de nuestros propios impuestos, de nuestros propios dineros. Y es con esa voluntad la que estamos aquí en Nerva hoy, no solamente de apoyar la lucha que este pueblo nos ha estado dando desde hace 20 años, al mismo tiempo que nos la sigue dando como ejemplo de lo que son gente luchadora, sino también porque estamos verdaderamente enfrascados en que nuestro país, nuestra región, los pueblos y ciudades de Huelva no pueden salir de la crisis estafa que nos han metido, sino con un nuevo modelo productivo. Y ese nuevo modelo productivo tiene que ser ejemplificador en comarcas como esta de la cuenca minera, en donde se tiene que dar una diversificación productiva protagonizada por vosotras y vosotros, por la gente de los pueblos, que tienen que ser los primeros y a los cuales se tiene que poner al servicio, de los cuales se tiene que poner la economía, y no los pueblos al servicio de la economía, sino al revés. Entonces, nuestra voluntad sobre todo es escucharos, es intentar recibir todo el aporte que vosotros tengáis que ofrecernos para saber las posibilidades que este pueblo, como ya he dicho, ejemplar y al mismo tiempo ejemplificador de lo que significa el declive o la necesidad de un cambio en el modelo productivo, nos tengáis que ofrecer. Porque verdaderamente si queremos construir un país nuevo, como estamos empeñados en ello, no lo va a hacer Isabel, no lo va a hacer Juan Carlos, no lo voy a hacer yo, sino lo vamos a hacer todos conjuntamente. Y vosotros tenéis la responsabilidad y la ilusión y el trabajo enorme de que consigamos hacerlo entre todos nosotros. Y simplemente con esas palabras pues le dejo la voz y la palabra, como decía el poeta, a Isabel. Vaya repaso habéis hecho en el vídeo, ¿no? Desde que empezamos hace ni 2 años, que empezamos en los círculos a movilizarnos, a hacer aquello que nos habían dicho que por qué no hacíamos, que era montarte un partido político si quieres cambiar las cosas. Y fijaos cómo estamos ahora, puntito a puntito a puntito, de llegar al gobierno y cambiarlo de verdad. Me da pena cómo está Huelva, y más que pena me da rabia, no solamente por el problema de desempleo que tiene, que yo creo que es insostenible para una democracia, que 1 de cada 3 personas en esta provincia estén desempleadas, algo que se sabe muy bien aquí, ¿no? Con todo lo que pasa alrededor de la cuenca minera. En el Parlamento de Andalucía se hizo una enmienda a los presupuestos generales para la diversificación productiva. Se hizo a través de Podemos, del Grupo Parlamentario de Podemos, y esa enmienda de 1 millón de euros, cerca de 1 millón de euros, para apoyar la diversificación productiva en la zona de la cuenca minera, parece que al gobierno del andaluz, al gobierno del PSOE, no le gustó. No sabemos por qué intereses tienen por los que no lo quieren cambiar. Y tampoco quisieron cambiar, tampoco quisieron
la enmienda de la recuperación de la zona de los fosfoyesos entrase. Y eso es por una razón muy básica, y es que se quiere seguir o quieren seguir haciendo que Huelva sea uno de los mayores vertederos de España, de vertederos de residuos contaminantes, de residuos industriales. Parece que eso es lo que se quiere hacer de Huelva, que una zona sea la zona del vertedero y que la otra zona sea la zona de sol y playa barata. Estamos apostando o queremos seguir apostando por un lado, que el turismo sea un turismo de calidad, por otro lado, que diversifiquemos la economía productiva en esta tierra y por otro lado, por supuesto, que sigamos que empujemos para que el medio ambiente en Huelva sea uno o pueda seguir siendo uno de los mayores patrimonios que tiene esta tierra. Creo que ha llegado el momento. Hemos visto el vertedero, los problemas que eso conlleva son impresionantes, que la suciedad que entra aquí llegue hasta la costa, básicamente, hasta Huelva capital, a través de un río que debería ser patrimonio. No sé, a mí personalmente me deja sin palabras. El Partido Popular, el número 2 por el Partido Popular, hace 2 días, en un debate en la televisión de Huelva, decía que, por ejemplo, con las playas no pasaba nada. Si se quedaban sin arena después del invierno, que con un dragado se volvía a poner arena. Esa es la política medioambiental del Partido Popular. La política medioambiental del Partido Popular es usar los medios naturales como si fuese un objeto más, a su propio antojo. Y eso es lo que está pasando aquí y vosotros lo sabéis bien. Así que hay que seguir adelante, hay que seguir luchando. Vamos a llegar a las instituciones, vamos a llegar al gobierno de este país desde la Moncloa. Vamos a luchar por Huelva. ¿Yo? Pues venga. ¿Quién dijo miedo? Habla, monedero, habla. No como la otra. Pues, la verdad es que venir a hablar con vosotras y con vosotros, después de ver el vertedero, uno viene calentito, ¿no? Uno viene calentito. Gracias, ¿no?, a la gente de los círculos, por Zalamea, de Nerva, por organizar este encuentro. Uno se calienta, ¿sabéis? Porque lo que yo he visto hace un rato en el vertedero lo conozco de Italia, lo conozco de la mafia, que sabéis que se dedicó al negocio de las basuras y no dudó en, para conseguir volumen de negocio, castigar a su propio pueblo y colocar en vertederos legales o ilegales, porque cuando son ilegales hacen lo que les da la gana y cuando son legales también hacen lo que les da la gana. Y esos vertederos, fijaos, los construyen donde están supuestamente los suyos. Y uno podría pensar, bueno, son la mafia, ¿no? Y tienen cerca al Vaticano, que por lo general les perdonaba casi todo. Pero una pregunta para mí se me vuelve onerosa, cara, de hacérmela a mí mismo. ¿Qué le ha pasado al Partido Socialista para hacerle esto a su propio pueblo? ¿Qué hace el Partido Socialista para comportarse de esta manera? Tenemos retos y os pedimos ayuda aquí en Nerva para que nos ayudéis a entender cosas que a veces desde las grandes ciudades se olvidan, y es la cercanía con el medio ambiente. Ahí sabéis que ha fracasado, ¿no?, la cumbre del clima en París porque los políticos escuchan a las grandes empresas y solamente cuando las catástrofes estén encima, cuando las aseguradoras le digan a los grandes poderes no podemos cubrir catástrofes como recordáis, la del Katrina en Nueva Orleans, es decir, cuando de repente las catástrofes sean tan onerosas que no puedan cubrir a su vez los costos. Estoy pensando en Lorca, ¿no?, cuando se consumió todo el agua y luego, claro, cedió y el pueblo bajo un terremoto pues se vio, ¿no?, condenado todavía a día de hoy, ¿no?, a no haberse reconstruido porque las catástrofes no se pueden cubrir. Si hay algo que tiene la naturaleza es que es sabia porque tiene muchos millones de años probado
Cuando estamos reclamando un poquito de inteligencia, estamos diciendo cosas de sentido común. No tiene sentido que, por ejemplo, el petróleo, que se ha tardado en construir millones y millones de años, nos lo consumamos en 100 años. Porque la tierra se queja, la tierra pide después cuentas. Y el sistema capitalista estas cosas no las ve, porque solamente necesita pedalear constantemente para obtener beneficios, pero nos convierte, al fin y al cabo, a nosotros mismos en mercancías. El sistema económico no construye la tierra, sino que la usa y la convierte en una mercancía y al final la depreda. Es que nuestros mayores sabían que la tierra había que dejarla en barbecho una temporada, y nuestros mayores sabían, nuestros abuelos, que podían plantar olivos que no iban a verlos crecer, pero los plantaban porque sabían que había una inteligencia del medio y el largo plazo, que parece que la hemos olvidado porque ya lo único que cuenta es la economía. Ya parece que no trabajamos para vivir, sino que tenemos que vivir para trabajar. Venimos de muchos lugares y fijaos, el problema es el mismo. Venimos de las Islas Canarias, de Baleares o aquí también en Huelva. El turismo nos interesa solamente como una oportunidad de trabajar para vivir. El turismo no es un fin en sí mismo, el turismo es un medio. El turismo es una cuestión que implica un negocio, pero muy caro para la propia tierra. Gasta mucha agua, se depreda el medio ambiente. Y si no hay una inteligencia de hacer del turismo realmente un espacio que permita la supervivencia del propio medio ambiente, estamos matando la gallina de los huevos de oro. Fijaos que estas cosas que son de sentido común, debiera cualquier formación política incorporarlas en su discusión, no estaban en la agenda. Y por eso recordáis, explotó el movimiento de los indignados, el movimiento del 15M, un movimiento que empezó a decirle a la democracia: oye, ¿por qué no me representas? ¿Por qué tengo la sensación de que representas a los bancos, que representas a los poderosos o que te representas a ti mismo y que te olvidas del pueblo? Resulta que en la cuarta economía del euro, que es España, de repente los jóvenes, la única salida que tenían era por tierra, por mar o por aire. Es decir, la única salida de los jóvenes era emigrar. Y de repente en nuestro país no había posibilidad de encontrar, ya digo, una respuesta laboral para muchísima gente. Y también lo mismo, fijaos, con la economía. Le decíamos a los bancos desde el movimiento 15M: oye, no me trates como una mercancía, soy un ser humano, tengo derecho a estas cosas revolucionarias que pedimos las locas y los locos de Podemos, que la gente tenga un trabajo digno, que la gente tenga una vivienda, que podamos tener acceso a una sanidad, que podamos tener acceso a educación, que tengamos acceso a la cultura. Somos insustituibles cada uno de nosotros, porque somos irrepetibles, porque la vida al final es corta. Y el reconocer la dignidad del ser humano, claro, esto lo dijo Kant, no le vamos a decir a Albert Rivera que entienda estas cosas, pero planteaba que el hecho de que somos todos finitos, de que no hay nada que pueda frenar invariablemente el último momento, y por eso somos sujetos de dignidad, porque somos irrepetibles cada uno de nosotros. Hace 2 años apenas, fijaos qué poquito, nos planteamos que nos estaban robando nuestra democracia. Tuvimos la sensación de que nos estaban robando la cartera. Ya lo habíamos visto, fijaos, en otros sitios, en otros momentos, pero aquí decíamos: nos están robando la cartera. Están cambiando las bases de nuestra economía, los jóvenes los están expulsando para que no protesten. Al mismo tiempo, a la gente mayor la están asustando: no te muevas mucho que igual te quitamos tu pensión. Los economistas estaban diciendo que no había otra alternativa, que lo que existía. Desde Europa venía un discurso repetido de que no había otra forma de hacer las cosas que la que ellos nos planteaban. Y nosotros decidimos, recordáis, salir y tirar una piedra en el estanque a ver si hacía olas, y vaya si ha hecho olas. Ya no hablamos de remontada, estamos cabalgando y cabalgando hasta enterrarlos en el mar. Ando mirando hacia atrás. ¿Sabéis que corazón se dice en latín cordis? Y de ahí vienen muchas palabras nuestras. Acordar es juntar los corazones. Discordancia es separar los corazones. Y recordar es pasar 2 veces por el corazón. Somos una fuerza política de la memoria. Somos una fuerza política que no hubiéramos llegado aquí sin las peleas de nuestros mayores.
Yo cuento porque me emocionó mucho y lo voy a contar luego otra vez porque es que me gusta mucho la historia. Leí un libro sobre la Comuna de París, la Comuna de París de 1871, que fue cuando Carlos Marx dijo que esas locas y esos locos, porque había tantas mujeres como hombres, quisieron asaltar los cielos. Asaltar los cielos era lo más difícil, ¿no? Porque era de alguna manera tomar ese cielo, ¿no? Donde están los ricos, los poderosos, los que mandan. Resulta que, fijaos, había la guerra franco-prusiana. De repente los reyes siempre organizan guerras, ellos nunca van. Por cierto, Rivera, si te gusta tanto la guerra, ponte una camisa caqui y sé tú el primero que vaya a Siria a pegar tiros. Estamos contra la guerra, no a la guerra. Y fijaos que Bismarck y el rey de Francia se pusieron, ya digo, manos a la obra para mandar a sus pueblos a la guerra. Bismarck era más poderoso y tenía en sus cárceles a miles de soldados franceses. La Comuna de París se levantó para pedir el fin de la guerra. La Comuna de París se levantó, ¿sabéis por qué? Porque el rey decidió tirar barrios populares para hacer esas grandes avenidas. ¿Y sabéis por qué hacía grandes avenidas? Porque durante todo el siglo XIX había habido muchas revoluciones de una clase obrera que iba teniendo conciencia, que iba encontrando sus razones de la dignidad. Y claro, en esas ciudades pequeñitas con calles estrechas tirabas un armario por una ventana y tenías una barricada. Y por eso al rey le dijeron sus urbanistas: grandes avenidas, porque pones 3 baterías de cañones y aquí ya no va a protestar nadie. Y entonces empezaron a tirar barriadas populares y la gente se quedó sin casa y salieron a la calle los comuneros y las comuneras a reclamar. Fijaos qué locuras reclamaban: la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la separación entre la Iglesia y el Estado, pese a que habían tenido ya la Revolución Francesa. Reclamaban rebajar la edad, la jornada laboral, que los niños no trabajaran, que hubiera unos sueldos mínimos, que hubiera comedores populares, que no hubiera desahucios. Esas eran las locuras que pedían las comuneras y los comuneros. Bismarck, ya estaban los alemanes jodiendo, Bismarck decidió soltar a los presos, a los soldados franceses para que peleasen contra los comuneros. ¿Y sabéis cuál era el argumento de Bismarck? El argumento era: yo a los soldados del rey los voy a poder derrotar otra vez. En cambio, los comuneros me van a contaminar a la gente en Alemania con sus ideas de transformación social y eso me va a costar mucho más trabajo pelear. Y por eso, fijaos, decidió soltar, ¿no?, a los soldados del rey para que siguieran peleando contra los comuneros. Hay una escena que me emocionó porque de Montmartre, ¿no?, que ahora hay una iglesia, pero era una zona de lucha, no de los comuneros, muy bombardeada porque era una zona muy popular. Salían, ya bajaban por esa colina derrotados los comuneros y las comuneras atados con cuerdas y un general a caballo para al sargento y le dice: sácame a los que tengan el pelo blanco. ¿Por qué? Que me saques a los que tienen el pelo blanco. Y el sargento los desata y ese general a empujones los pone contra una pared y allí mismo los fusila. Y el sargento dice: ¿por qué ha hecho usted eso? Dice: no has entendido nada. Estamos en 1871 y estos que tienen el pelo blanco ya eran mayores de edad cuando la revolución de 1848. Y si estos se han vuelto a levantar, estos son los peligrosos, porque son los que tienen memoria. ¿Y sabéis por qué me gusta esa historia? Porque la gente que trajo la democracia a España, por la que estamos luchando, no fue ni el rey, ni Suárez, ni Fraga. Sois los que tenéis el pelo blanco, que seguís ahora aquí, peleando por la democracia. Gracias. Gracias, gente del pelo blanco, mujeres del pelo blanco y hombres del pelo blanco. Memoria, memoria y memoria. Y esa memoria, fijaos, es la que nos ha llevado a mirar estos 2 años y darnos cuenta de todas las cosas que hemos logrado. La cantidad de candados que hemos empezado a romper, que parecían imposibles, los candados de la impunidad. Jesús, estáis ahora ya en los parlamentos, ya no consentís ningún tipo de mamandurria. En todos los parlamentos se ponían de acuerdo el PSOE, el PP, Ciudadanos, para hacer acuerdos para ellos mismos, pero ahora hay unas locas y unos locos que dicen que no, que eso no es así. Y de repente nuestros diputados y nuestras concejalas
cobran solamente 3 salarios mínimos. Y qué vergüenza para la gente del PSOE, del PP o de Ciudadanos que siguen ganando unos sueldos muy por encima de lo que gana nuestro pueblo. Y ahí están, ya digo, nuestros diputados y diputadas, nuestras concejales, afeándoles día a día su conducta, porque nosotros no estamos aquí para ganar dinero, no estamos aquí, y lo habéis escrito vosotros en nuestros estatutos. Nadie puede estar más de 2 legislaturas en un cargo público, nadie puede ganar más de 3 salarios mínimos, no hay puertas giratorias, y encima tenéis en la mano algo que también lo establecieron los locos y las locas de la Comuna de París, que es el revocatorio de mandatos. Que me prometiste que ibas a hacer una cosa como político y no lo cumples, pues a mitad de mandato para tu casa por no haber cumplido. Ese es el poder que tiene el pueblo y esa es la democracia que queremos construir la gente de Podemos. Nos vamos a encontrar durante estos meses, durante estos días, nos vamos a seguir encontrando mentiras de todo tipo. Hace 2 días, escuchaba a un diputado del Partido Popular diciendo: las pensiones medias en España son de 1.500 euros. Yo decía, conozco unos cuantos que te lo firman, que te lo firman. Y me recordaba esas discusiones que teníamos cuando íbamos a las tertulias de la tele, ¿no? Antes los revolucionarios iban a la sierra y ahora los revolucionarios vamos a las tertulias de la tele y los muy, muy revolucionarios al roscón de Reyes de Carmen Lomana. Pero eso es otra discusión. Él decía que en las tertulias de la televisión te encuentras con que los diputados del Partido Popular te dicen: es que es mejor ganar 400 euros que no ganar nada. Y dices, coño, pues gánalos tú. Claro, y piensas, claro, y es mejor que pierdas en el torno 2 dedos a que pierdas la mano entera. Claro, con ese tipo de argumentaciones, me estoy acordando ahora, Isabel, en un mitin aquí durante las andaluzas, que yo dije algo que con este Papa nuevo ya no lo puedo mantener. Recordáis que la secretaria, la directora general del Fondo Monetario Internacional, dijo que uno de los problemas que había es que los viejos viven demasiado. Y que entonces había un problema con las pensiones y entonces yo dije en un mitin: coño, pues si la solución es que los viejos viven demasiado, pues muérete tú y nos das ejemplo. Pero ya no lo pienso. Ya no lo pienso porque hay un papa que es majete y este papa es majete porque la frase que más repite todo el mundo de él es: este va a durar poco, ¿no? Es una manera indirecta de decir que este papa, pues ahí... Claro, es verdad que las mujeres todavía... A la Iglesia Católica le queda un poco, pero no tengáis prisa, que Galileo esperó 400 años y no fue tan quejica, ¿no? Entonces, iban a hablar ellos, y estoy aquí hablando. Bueno, voy a terminar, porque queremos escuchar. Porque queremos escucharos a vosotros y a vosotras. Os decía que le había dicho yo a Christine Lagarde eso de pues si el ejemplo es, o la solución es que los viejos se mueran antes, pues muérete tú. Ya no lo pienso eso. Ahora lo que pienso con este nuevo Papa es que ojalá viva 150 años, eso sí, con una pensión de 325 euros. Decía que en apenas, fijaos, unos días... nos hemos encontrado otra vez la quinta esencia de las mentiras, ¿no? Nos hemos encontrado otra vez esos políticos diciendo cosas que no son reales y estamos exigiéndoles que sinceren las cosas. ¿Sabéis que la Unión Europea ha dicho que el día 21 quiere 9.000 millones? 9.000 millones de recortes. Y entonces nadie está diciendo nada, están todos calladitos. Igual que seguramente el día 21 Ciudadanos, el PP y me temo que también el PSOE están pensando en mandar tropas a Siria, ¿no? Para seguir manteniendo esta locura. Por supuesto, toda nuestra solidaridad a la familia de los 2 policías muertos. Malditas guerras que siempre hacen que muera gente inocente, en este caso trabajadores. Un aplauso para estos trabajadores que han muerto. Os decía que en las campañas electorales la gente promete todo tipo de cuestiones, Yo vengo contando una historia que es que escucho a la gente del Partido Popular y que sabéis que es este hombre, ¿no? que fallece y
y el tipo cree que va a ir al infierno, pero de repente llega a un vestíbulo y hay un señor ahí que le dice, ¿cielo o infierno? Dice, no sé, no sabía yo que se podía escoger, ¿no? Deben ser cosas del nuevo Papa. Dice, ¿tiene prospectos? Dice, no, prospectos no hay, pero puede usted ir y verlo y luego escoger. Dice, genial. Y, ¿por qué quiere empezar usted? Dice, pues vamos a empezar por el infierno. Y le bajan al infierno y le abren la puerta y allí aire acondicionado, climas de todo tipo, sus playitas, bibliotecas, música en directo, sexo del bueno, sexo del malo, manjares de todo tipo, buenas conversaciones. Dice, bueno, ¿quiere usted ver el cielo? Dice, pues casi no, pero vamos a verlo. Le suben al cielo y está ahí todo el mundo, ¿no? Tumbado plácidamente en mullidas nubes tocando la lira, reflexionando sobre Kant, ¿no? Todo muy armonioso. Dice, bueno, ¿qué quiere usted, cielo o infierno? Dice, pues, infierno, ¿no? Entonces le bajan al infierno y nada más abrir la puerta le clavan un tridente en el trasero, le empiezan a dar latigazos, le muerden perros, le echan pinchos, llamaradas, le atan a un palo, le fustigan. Está Inda gritando, ¡chavista, chavista! Maruenda gritando, ¡etarra, etarra! Un infierno. Inda lleva ahí una fotocopia en DIN A4 que enseñándole, ¡mira lo que hiciste, Terry! El tipo, ¡qué horror! ¿Y por qué no se te quema la hoja si estamos en el infierno? Porque soy el diablo. Todo terrible y de repente el tipo dice, oiga, pero si estuve ayer y esto era maravilloso, no entiendo nada. Y le dice el diablo, ya, es que ayer estábamos en elecciones, ¿no? Entonces, son unos días de muchas mentiras, ¿no? De los medios de comunicación intentando construir verdades. Fijaos, nos encontramos con un partido socialista, y esto os lo digo con cierto dolor, ¿no? Fijaos que cuando nace Podemos hacen una nueva asamblea extraordinaria y nombran a Rubalcaba otra vez, ¿no? Pero claro, como eso no funciona, buscan un producto de marketing, buscan un galán de telenovela, ¿no? Que está moreno hasta en noviembre, ¿no? Y claro, y que constantemente mira por el retrovisor, ¿no? Y que debate con Pablo y le dice, la Unión Soviética. Y Pablo le mira y le dice, que ya como diciendo, eres patético, Pedro Sánchez, ¿no? Y fijaos que hay una cosa que le hemos dicho en todos los lugares. Nos pareció una falta de respeto que la emergencia de una exigencia a los políticos en nuestro país de que se comporten de otra manera, el Partido Socialista respondió, ya digo, colocando a un galán de telenovela pensando que con eso iba a dar respuesta a las demandas de los militantes y los votantes socialistas, y eso es tomarles el pelo. Y por eso nosotros no nos cansamos de decir, la gente de corazón socialista tiene su casa en Podemos, aquí no sobra nadie, y quien quiera tener esos sueños, aquí vais a poder encontrar esa respuesta. Y fijaos el otro galán, el vendedor de preferentes, ¿no? Rivera, que de repente emerge después de que el presidente del Banco Sabadell dijera, hace falta un Podemos de derechas, ¿no? Y dice, yo. Fijaos mi prudencia, yo, sin gestos de ningún tipo. Entonces, fijaos que se construye, ¿no?, toda una imagen de Rivera como que es la renovación, y mucha gente que es conservadora y dice, no, yo no quiero votar al PP porque me da bochorno, ¿no? Mucha gente joven que le da vergüenza votar, te voy a votar a Ciudadanos, pero fijaos, Ciudadanos es como un primo que yo tenía que se sacó el carnet a la primera y tenía el coche todo el día en el garaje, y digo, ¿y por qué no lo sacas? Y dices, que así no pierdo puntos, ¿no? Y yo creo que a Rivera le ocurre algo similar. Es decir, fijaos, estuvo como no sacando el carnet, estaban a favor de los desahuciados y de los bancos. Y dices, Rivera, esto no va a colar mucho tiempo. ¿Y qué estamos viendo ahora? Efectivamente, que no cuela. Es decir, que no aguanta la exposición pública el partido de Rivera, y que de repente, fijaos, las 3 barrabasadas en los últimos días. Una es que de repente, guerra, y el tipo se pone como súper machote, ¿no? Y diciendo a la guerra, ¿no? A la guerra, y lo que os decía antes, a ver si vas a ir tú el primero, danos ejemplo, ¿no? Y de repente empezó a recordarnos al peor Aznar,
¿no? A ese que quiere ir a la guerra creyendo que así se convierten en hombres de Estado. La segunda barrabasada, cuando de repente estamos diciendo nosotros que los cargos públicos, cuando estemos trabajando, ¿no?, en la administración, no podemos ganar más de lo que gana la gente, de lo que gana un funcionario, para tener un desarrollo normal de tu actividad. Y va a Rivera y dice, no, el presidente del gobierno tiene que ganar 300.000 euros, ¿no? En un país donde hay 1 de cada 2 jóvenes desempleados y donde tenemos 13 millones de personas en riesgo de pobreza. Nos enteramos también, fijaos, porque no pueden seguir ocultándolo. ¿Cuáles son sus propuestas de IVA? ¿Y cuál es? Si ya se lo dije, yo le dije, Rivera, ¿qué pasa? El mismo IVA para un pollo que para un Ferrari, ¿verdad? Claro. Y sus propuestas de IVA es que los productos que consume la mayoría del pueblo pues estén más gravados para conseguir dinero a partir de ahí, no gravando a la gente que gana, por ejemplo, de 60.000 euros en adelante, que es lo que planteamos nosotros, con tramos para que los que más tienen más paguen, si es que es de sentido común. ¿Cuál es la otra propuesta? La propuesta laboral. ¿Y en qué consiste la propuesta laboral? Que la hemos estudiado. Pues que al final el despido sea libre, sea más barato, que no haya derechos laborales y que al final ocurra lo que está ocurriendo a los jóvenes, que no va a haber un convenio colectivo ni por asomo. Y no me extraña, ¿habéis visto alguna vez en una huelga a Rivera? ¿La habéis visto en las manifestaciones del 1 de mayo? ¿Habéis visto que estén acompañando a los trabajadores de Coca-Cola, de Panrico, de cualquier empresa de las que están en quiebra? No. ¿Con quién vemos a Rivera? Pues con los presidentes de los bancos y con los presidentes del IBEX 35. Y la última que es especialmente dolorosa. Van y resulta que dicen que hay que quitar el agravante de la violencia machista. Y fijaos que hay una cosa, lo planteaba nuestra jueza Victoria Rosell antes de ayer en un mitin en Las Palmas. Cuando una mujer es maltratada, el hecho de que a su maltratador le agraven la pena le da mucha dignidad. ¿Sabéis por qué? Porque esa mujer maltratada sabe que no la han maltratado por llamarse Manuela, Josefa o Pepa, sino que la han maltratado por mujer. Y que la culpa no es de ella, sino que la culpa es de una estructura machista, de una sociedad patriarcal, de una sociedad que no está prestando atención a la violencia contra las mujeres. Y vosotras habéis conseguido que sea un agravamiento el hecho de la violencia machista. Y viene Rivera a decirnos, no, eso hay que quitarlo, porque a lo mejor consigue votos de los hombres machistas. Pues no, Rivera, te equivocas. Estamos con las mujeres y es un problema de Estado. Y cualquier demócrata está a favor de las mujeres maltratadas y de reconocer la violencia machista. Termino diciendo que lo desarrollaremos más esta tarde. Hemos planteado reformas constitucionales. ¿Sabéis por qué? Porque los desafíos que tenemos no se solventan solamente echando una papeleta el día 20. Es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Si queremos conseguir cosas, tenemos que pelearlas. A veces es peleando y no las conseguimos. Que os voy a contar aquí, que me habéis dicho que habéis estado haciendo manifestación diaria. Y sabéis, me abochorno un poco, porque habéis estado solos. Si habéis estado todos los días peleando y no lo habéis conseguido parar, es porque estabais solos y solas. Va a haber un gobierno en Madrid dirigido por Pablo Iglesias que no va a permitir que la gente que lucha esté sola. Es intolerable que esto ocurra. Y fijaos, ejemplos. Estás sentado ahí atrás porque has querido, pero tienes que estar aquí sentado con nosotros porque hemos aprendido de tu lucha, hemos aprendido de tu pelea, hemos aprendido de esa conciencia ecologista. Así que te damos las gracias, ¿no?, por todo lo que has peleado. Os decía que hemos asumido, ¿no?, con absoluta claridad que la pelea no la vamos a conseguir nosotros, que nosotros somos catalizadores, ¿no?, que es muy importante, ¿no?, que Isa salga, ¿no?, como diputada, y que es muy, muy relevante que tengáis gente, ¿no?, atenta, ¿no?, a vuestras demandas y a vuestras peleas. Pero una de las tareas importantes que vas a tener es estar aquí escuchando constantemente cuáles son vuestras demandas. Y por eso, fijaos, hemos planteado unas reformas constitucionales que van a implicar un debate entre todas y todos nosotros. Un debate donde aquí, en esta misma sala, os reunáis y le echéis unas cuantas horas durante mucho tiempo, porque hacer una nueva constitución es para una temporadita y por tanto hay que discutirlo mucho.
¿Y cuáles son los elementos? Pues ya los vais conociendo. Una reforma electoral, donde realmente la idea de un hombre, una mujer, un voto funcione. Y una reforma electoral también que acerque, ¿no?, a las diputadas y diputados a la gente, ¿no?, que no sea que los vea solamente una vez, cada 4 años. A mí no me extraña, es como si tu pareja dice, voy a comprar tabaco, y aparece a los 4 años. Anda que no tiene que traer flores, gorras, bolígrafos y de todo para que le abras la puerta, ¿no? Eso ocurre con la política, votas y cada 4 años, y decía Rousseau, un pensador, si no ha leído a Kant, anda que para leer a Rousseau. Hay un dicho en México que dice, cuando un galgo persigue una liebre, si el primero no la agarra, el segundo menos. Que es inteligencia mexicana. Bueno, pues si no ha leído a Kant, pues a Rousseau ya ni os digo. Decía Rousseau, qué tontos los ingleses que creen que son libres porque votan, pero solamente son libres una vez cada 4 años. Qué importante es que recuperemos una idea de democracia donde haya más cotidianidad. Estamos en 2015. No puede seguir la democracia con la misma lógica que en el siglo XIX. Tenemos que encontrar, ¿no?, elementos de discusión. Estamos con Internet, tenemos teléfonos móviles, tenemos una serie de posibilidades de escuchar realmente lo que el pueblo plantea. Pero no os olvidéis de una cosa, la democracia no es votar, la democracia es también deliberar. No os olvidéis de esto. Hay veces que creen que nos pueden explicar la democracia como simplemente depositando el voto o una opinión. No es cierto. La democracia pasa previamente por la posibilidad de deliberar, y por eso fue tan maravilloso el 15M, porque estableció la posibilidad de un relato alternativo. Una reforma electoral. En segundo lugar, queremos luchar contra las puertas giratorias. Es que cuando hay estas barbaridades como este vertedero, os aseguro, sin conocerlo, que hay un empresario y un político que están conectados, y por eso este vertedero sigue ahí, por la conexión entre la política y la gran empresa. Seguro, seguro. Tenemos que acabar con la corrupción, y para eso, fijaos, con la corrupción y con las puertas giratorias, y para eso tenemos que cambiar la Constitución para que haya transparencia en las instituciones del Estado y en los partidos políticos que se han convertido, fijaos, es que yo entiendo mejor al Partido Popular, lo entiendo mejor, en vez de leyendo al Príncipe o leyendo un tratado de ciencia política, leyendo El Padrino o viendo un capítulo de Los Soprano, ¿no? Fijaos que la corrupción se ha convertido en el lubricante del sistema, y por tanto tenemos que hacer cambios constitucionales para poder transformar esta realidad. El tercer elemento esencial, necesitamos jueces independientes. ¿Recordáis el espectáculo terrible, ¿no?, de repartiéndose en el Consejo General del Poder Judicial los cargos, todos los partidos, todos? ¡Qué vergüenza!, ¿no? Yo me abochornaba que partidos políticos que han estado muy cerca de mi corazón estuvieran también ahí, en ese zoco, intercambiándose jueces, ¿no? Era una cosa terrible. Y por tanto también tenemos que cambiar el artículo 124.4 de la Constitución, que dice que el fiscal general, demonios, lo elige el gobierno. ¿Qué independencia va a tener el fiscal si lo elige el gobierno, ¿no? Y fijaos que por eso llevamos en nuestras filas a muchos jueces. Al juez de Baleares, el que llevaba el caso Nos, el que no ha tenido miedo en ir contra la Casa Real, Juan Pedro Illanes, y llevamos a Victoria Rosell, que ahora la quieren enmerdar, igual que intentaron hacerlo con Manuela Carmena. Jueces honrados, jueces independientes, jueces que se la están jugando para que tengamos una democracia que merezca ese nombre. Gracias a esos jueces por el favor que nos han hecho de venirse con nosotros a ayudarnos. El penúltimo elemento de reforma constitucional, fijaos, es porque estamos cansados de que en cada elección, dependiendo de las mayorías que haya en Madrid, se tienen que pactar con otros partidos cuestiones vinculadas a elementos de identidad nacional. Y estamos todos un poquito cansados. Y estamos un poquito cansadas también de que, dependiendo del resultado, haya que pactar con Convergencia y Unió, con el Partido Nacionalista Vasco. Queremos solventar de una vez por todas una realidad que hay que decirlo igual aquí en Nerva, hay que decirlo de la misma manera en Baracaldo, en Barcelona o en cualquier lugar del Estado. Somos un país de países.
somos una nación de naciones. Hay gente que sueña en catalán y allí mismo también sueñan en castellano, igual que en el País Vasco sueñan en euskera y también en Bilbao sueñan en castellano. Queremos, fijaos, reconocer el derecho a decidir, pero al mismo tiempo somos la fuerza política que está diciendo que no queremos que nadie se vaya de España. Estamos trabajando por una España de la cual nadie se quiera ir. ¿Cuánta gente en las elecciones catalanas nos decía, si Podemos es España, no nos queremos ir de España? Y por eso, fijaos, habéis visto resultados electorales donde, si tú le miras las tripas, sale no solamente la remontada a la cabalgadura, sino que no pueden ocultar que somos la primera fuerza en Cataluña. Y podríais preguntaros, hombre, si nos pusimos tristes cuando el resultado de las elecciones catalanas y nosotros decíamos, tranquilos, porque en Cataluña hemos sido muy honestos y hemos hablado a todos los catalanes, no solamente a los del sí, a los del no, hemos hablado a todos los catalanes. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que saben todos los catalanes que los únicos que podemos desatascar ese reto somos nosotros, porque hemos hablado a todos. Y fijaos que nadie, sin ganar las elecciones en Cataluña puede gobernar en España. Y el hecho de que tengamos, fijaos, la máxima intención de voto en Cataluña implica que vamos a estar sentados en la Moncloa el día 21, o por lo menos que vamos a estar muy bien situados al respecto. El último elemento son los derechos sociales. Estamos muy cansados de que la Constitución ponga derecho al trabajo y luego ¿dónde está el trabajo? Derecho a una vivienda digna y luego ¿dónde está esa vivienda digna? Y por tanto, fijaos, queremos que la Constitución recoja los derechos sociales como derechos exigibles, igual que los derechos civiles o los derechos políticos. Y yo añado un sexto elemento vinculado a esto. Tenemos que conseguir que los derechos del medio ambiente sean derechos fundamentales, que entendamos que el acceso al agua es un derecho humano, que entendamos eso que nos enseñaron los indígenas. Por cierto, saludamos a los pueblos que no son los pueblos aquí de España, pero que conviven con nosotros, y no nos olvidamos de los hermanos saharauis, y no nos olvidamos de los hermanos palestinos, y no nos olvidamos de los hermanos latinoamericanos que están aquí trabajando con nosotros. Os decía que los indígenas dicen que la tierra es la herencia que dejan los hijos a los padres. Y uno dice, ¿no será al revés? Y dices, no, porque cuando uno quiere a sus hijos, cuida la tierra para que realmente puedan tener un suelo en el que habitar, donde respirar, donde no tener contaminación, donde no tener agua que te envenena, donde no tener pestes, ¿no? Que no te dejan ni siquiera respirar. Y es el amor a los hijos y a los nietos el que actúa como una herencia para que tú cuides la tierra. Tenemos medio planeta Tierra devastado. Hemos deforestado medio mundo. Hay problemas terribles de agua en muchos sitios. Hay terribles problemas, fijaos, si no fuera por la guerra en Siria, los mayores desplazamientos ya son desplazamientos por problemas medioambientales. Nadie está hablando de medio ambiente en esta campaña y es una cosa terrible, ¿no? Porque es que estamos dinamitando la base de nuestra propia humanidad. Y por eso, fijaos, nosotros también llevamos en la Constitución este reconocimiento de los derechos medioambientales como derechos humanos, como derechos de nuestra condición de seres vivos. Y por cierto, estamos en el siglo XXI, aunque haya alguien mamado esa cultura desde jóvenes, aunque forma parte de una cierta cultura, estamos en el siglo XXI. Torturar animales no es cultura, en ningún modo, en ningún modo. Termino y os escuchamos. Más que remontada, estamos cabalgando. Las encuestas que nos cuentan ellos mismos dicen que el otro día Rajoy se lo decía a Pablito, le decía, vais, iba a decir como un tiro, pero puede haber malinterpretaciones, vas como una bala, ¿no? Vais así. Y a mí me hacía gracia porque sabéis que Arriola, que es el que lleva las encuestas del Partido Popular, cuando nosotros nacimos le dijo aquello de estos son unos frikis, ¿no? Claro, y el otro día debió ir a Rajoy a decirle, oye, estos nos están soplando en la nuca. Entonces Rajoy le debió decir, pero estos no eran unos frikis.
Y Arriola le dijo, ya, pero es que ya se duchan, ¿no? Han cambiado su manera de ser. Quedan unos días. Hemos aprendido mucho durante esta campaña. Déjame deciros una cosa que he aprendido muy profunda, que también me ha cambiado mi manera de pensar en muchas cosas. Fijaos que Arriola le dijo a Gallardón en un momento determinado que podían conseguir votos de los sectores más conservadores si hacían una nueva ley del aborto. Y recordáis que hubo un anteproyecto de ley que aprobó el gobierno y que el propio Parlamento votó, todas las mujeres del Partido Popular lo votaron. ¿Y sabéis qué ocurrió? Que cuando salió ese anteproyecto que retrotraía 30 años atrás, ¿no?, el derecho al aborto, resulta que las mujeres entrasteis en shock. Y al principio no había mujeres ni hombres, claro, en las manifestaciones. Las mujeres jóvenes porque habían olvidado una cosa, y es que las luchas de ayer son los derechos de hoy, y las luchas de hoy son los derechos de mañana. Y las mujeres mayores porque de alguna manera pensabais que ya habéis ganado ese trabajo. Y ¿sabéis qué ocurrió? Que volvisteis a pasar otra vez por el corazón de nuevo vuestra pelea y tirasteis de memoria. Y os acordasteis que solas salisteis durante la transición a defender ese derecho. A menudo, ya digo, contra vuestros propios compañeros. Y solamente vuestra determinación fue la que consiguió ese derecho. Y os acordasteis y volvisteis a salir a la calle. Hicisteis un tren de vuestra propia dignidad y mandasteis a Gallardón a donde pertenece, al basurero de la historia. Gracias, mujeres, por vuestra memoria. Gracias por vuestra memoria. Y decía que con esto quería terminar, que durante estos 2 años que he recorrido España tantas veces, me he encontrado con que las mujeres, cada vez que habláis en público, nunca pedís nada para vosotras, siempre lo pedís para otros. Y me he dado cuenta, fijaos, durante estos 2 años de esta crisis estafa, donde el Estado se ha retirado de los cuidados. ¿Y quién se ha hecho cargo de los cuidados? Vosotras. Y si los hombres hemos vivido un poquito mejor es porque vosotras habéis asumido, sin quejaros, vivir un poquito peor. Es decir, os habéis sacrificado sin dejar vuestro trabajo y vuestras obligaciones y encima habéis cubierto eso que ha abandonado el Estado. Y eso me ha llevado a entender que Podemos va a ser el partido de mis sueños cuando lo dirijáis mujeres. Cuando todas las mujeres seáis como estas mujeres que tenemos aquí, que el día 20 con vuestro voto van a recuperar la sonrisa, la ternura, la sensibilidad para nuestro país, porque no le debemos ni un euro a los bancos y porque tenemos gente como Isabel y como todas vosotras y vosotros. ¡Sí se puede! Pues nada, a escucharos. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna preguntita o alguna intervención? Venga, animaos. Una cortita. ¿Por qué cuando hablo de Pablo le dice Pablito? Por el cariño. ¿Por qué él me dice Juanqui? Porque hay cariño, hay mucho cariño. Fijaos que cuando nosotros llevamos mucho tiempo, ¿no?, en la facultad, después montamos La Tuerca, hemos hecho muchas cosas juntos y nosotros tenemos una relación que va más allá, ¿no?, de la política. De hecho vivimos esto también como una exigencia ciudadana, ¿no? Y no tenemos de alguna manera, fijaos, esa cuestión tradicional de la política, ¿no?, de familias, de egos, de gente que se tiene envidias. Es que no desempeña ese papel. Es verdad que nosotros en Podemos a veces nos pensábamos libres, ¿no?, de algunos de los problemas tradicionales de los partidos, y no es verdad. No es verdad. ¿Cuántas veces me habéis escuchado decir que cuando alguien fuera a los círculos, y los círculos, fijaos, al comienzo eran mucho más numerosos que ahora, y a veces 2, 3 personas se han cargado los círculos? Y a mí me recuerda un poema de Eric Fried
que llegaban 5.000 soldados derrotados y les preguntaba el general, ¿y cómo se han podido derrotar si el enemigo eran solamente 6? Y dice, no, es que nos rodearon, ¿no? Entonces, de alguna manera, fijaos, a veces 1, 2, 3 personas, ¿no? Se han cargado círculos, que eran lugares, y yo siempre recuerdo que he dicho 1000 veces, por favor, cuando alguien vaya a un círculo y diga, yo no estoy en política para hacer amigos, de mi parte los mandáis un poquito a la mierda, porque estamos en política para hacer amigos, estamos aquí para querernos, para encontrarnos, para ayudarnos. Y por eso esta relación que tenemos y que acabo de ver esa foto, ¿no? Donde Palito me está agarrando así, ¿no? Porque salía de... Era el mitin de Las Palmas, ¿no? Entonces di mi charla y tardé mucho en salir, porque la gente empezó a agarrarme en las escaleras, ¿no? Y cuando bajo estaba y Pablito, que estaba don Pablo Iglesias. Y estaba y Pablo esperándome, ¿no? Y nos damos un abrazo, porque hay mucho cariño, ¿no? Fijaos que han sido 2 años donde sabíamos que estábamos metiéndonos con el poder. Estábamos metiéndonos con el poder. ¿Cuántas querellas nos han puesto? ¿Os hacéis una idea? ¿No? Es decir, ¿cuánto nos han atacado? ¿Cuánto nos han... Haced memoria de todos los ataques. ¿Recordáis que íbamos a quitarle a la gente la segunda vivienda? ¿Dónde está eso? Cuando gobernasen los nuestros en los ayuntamientos, es que no iba a funcionar el agua caliente. Y lo que ha ocurrido es al revés, que los niños han podido comer este verano, porque estábamos nosotros gobernando y hemos frenado. Decían, van a quitarte el segundo piso, y lo que hemos hecho ha sido frenar a los gobiernos de la derecha que estaban vendiendo la vivienda de protección oficial, se la estaban vendiendo a fondos buitres. Y recordáis que íbamos a abolir la Semana Santa. Voy a contaros un chisme. No, lo he contado ya alguna vez, pero... O dos. Bueno, lo he contado. Esto es como un concierto de los Rolling Stones. Pues siempre cantan las mismas canciones. No, resulta que me llegaron unos mensajes en Twitter y una señora que se metía conmigo y yo vi que tenía muchos seguidores. No le hice mucho caso, pero luego dijo, yo quisiera un debate con el gafitas este. Me hizo gracia y miré y entonces vi que tenía muchos seguidores en Twitter y dije, querida Carmen Lomana, debatamos cuando quieras, escoge el lugar y las armas. Un debate contigo será un debate muy terso. Me pareció que lo de terso estaba en la frontera de... Estaba en la frontera de todo, ¿no? Y entonces dije, un debate entre tú y yo será un debate muy firme. No, muy terso. No, muy firme, dije. Que era como más ambiguo, ¿no? Bueno, el caso es que a mí se me olvidó y me empezaron a insultar en Twitter. Los hombres cumplen su palabra. Y entonces miré, me habían mandado un mensaje citándome, ¿no? A tomar un café y se me había olvidado. Y bueno, al final quedé con ella y a la salida de un sitio, los paparazzis haciéndonos fotos. Al día siguiente salí en la revista filosófica ¿Qué me dices? Pero estuvo bien porque mucha gente que no nos conocía, de repente viendo el ¿Qué me dices? Dijeron, mira, si son majos. Si va con Carmen Lomana no será tan malo, ¿no? Y entonces hay un evento de la Jet Set madrileña que es el Roscón de Reyes de Carmen Lomana. Y entonces yo le dije a Pablo y al Consejo Ciudadano, a Isabel fue muy responsable, dije, oye, me han invitado al Roscón de Reyes, ¿no? Y Pablo dijo, igual tienes que ir, ¿no? Isabel dijo, Juan Carlos, tú eres un soldado y los soldados tienen que cumplir obligaciones. Antes, los revolucionarios iban... ¿Qué musiquita tan maja?
Segunda, la persona que está mirando a todos lados, ¿quién será el este? Seguro que es el que lo tiene en el bolsillo. Suele pasar. A mí me pasó una vez en un cine. Empezó a sonar un teléfono y dije, qué falta de respeto a todo el mundo. Y me dijeron, eres tú. Y yo, mierda. Bueno, entonces Isabel dijo, Juan Carlos, los revolucionarios antes iban al monte, ahora van a los platós de televisión y al roscón de Reyes de Carmen Lomana. Así que... Y allá que fui, ¿no? Y fue una experiencia mística, ¿no? Estaba tan tieso que no probé bocado, ¿no? Estaba a punto de desfallecer. Y es muy gracioso porque al día siguiente, porque allá estaban todos los de Lola y todos esos, ¿no? Unos se marcharon nada más verme. Esto es intolerable, y se fueron, ¿no? Y yo diciendo, ¿dónde me has metido, Isabel? ¿Dónde me has metido? En el roscón de Carmen Lomana. Y yo diciendo, lo que estamos haciendo los de Podemos por cambiar la democracia en este país. Y había muchos camareros con librea y me venían, ¿toma usted algo? Yo, no, gracias. Estaba así todo aterido. Y me venían otra vez y me decían, me ha dicho la señora Lomana que le insista. Y yo, no, gracias. Y al día siguiente los periódicos titularon, Monedero es muy austero, apenas probó bocado. Pero lo que quería contaros, que es que lo he contado muchas veces, pero es que me impresionó, ¿no? Entonces yo estaba como ahí en una esquina y la gente como que me rodeaba, como el puma a la gacela, ¿no? Y entonces, no hay medios, ¿no? Entonces yo estaba así tieso. Eso es mucho medio. Bueno. Entonces, como que miraban así, ¿no? Y entonces en un corrillo viene una señora que tenía estudios universitarios. Lo sé porque dije, ¿pero seguro? Me dijeron, sí, sí. Entonces me acerca y me dice, pues ya que estás aquí, así con un cierto tonillo, ¿no? Dice, pues ya que estás aquí, ¿es verdad que vais a abolir la Navidad? Me quedé así, de pie, y le dije, mire señora, mientras que el niño Jesús siga demostrando un buen comportamiento, no tenemos ninguna voluntad. Y en eso viene la buena de Carmen, que es buena gente, es así como es ella, pero es buena gente, ¿no? Se ha ido a una isla, entendedla. Entonces, viene y dice, dejad a mi invitado. No os metáis con él. Y esta señora que tenía estudios universitarios dice, pues tú no les defiendas, que te van a quitar esta casa. Y Carmen Lomana tiene una buena casa, ¿no? Y estábamos así como en el salón y detrás había como otra habitación grande y dije, señora, quitarle la casa no. Pero me acuerdo del doctor Cibago y aquí con un par de cortinitas metíamos a 2 familias, ¿eh? Y la señora empieza medio a gritar. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y yo, señora, que era una broma. Y dice, sí, broma. También era una broma lo de María Antonieta, ¿no? ¿Sabes? O sea, fijaos, ahora nos reímos, ¿no? Es igual que la otra, fijaos. Yo recuerdo que le dije a Montoro, no te tengo miedo. Y ahora le tengo que decir a Soraya, me das risa, ¿no? Porque como que todo ya como que se va degradando, ¿no? Al principio la pelea era como más encarnizada y ahora que ya estamos, ¿no? cercanos, ¿no? a tener la posibilidad de gobierno, ¿sabéis qué nos va a ocurrir? Que vamos a mirar hacia atrás y vamos a preguntarnos cómo es posible que esta gente nos gobernara. Vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, no puede ser verdad que esta gente nos haya gobernado durante 4 años, con estos argumentos, con este tipo de... ¿No sabéis lo que me indignó el otro día ver a Soraya bailando? Pero no porque baile, sino porque es que yo no podía dejar de pensar en que este gobierno, con una mayoría absoluta, ha permitido que se nos mueran 127.000 dependientes sin obtener cuidados. Y que esta gente con mayoría absoluta, todos los días, desde que empezaron a gobernar,
todos los días, y habiendo dinero, y habiéndonos gastado 40.000 millones en los bancos para rescatarlos, se nos han muerto todos los días entre 10 y 15 enfermos de hepatitis C porque no les han comprado la medicina. Son nuestros muertos y no los vamos a olvidar. Baila lo que quieras, Soraya, que no vamos a olvidar por un bailecito este tipo de cuestiones. Entonces, fijaos, al final os estoy contando lo mismo, ¿no? Por un lado, mucho cariño con la gente. ¿Sabéis también por qué hemos aguantado tantos ataques? Por el cariño de la gente, ¿no? Yo siempre digo que a mí me pasó como a Gila, que me fusilaron mal, ¿no? ¿Sabéis que a Gila en la guerra civil le fusiló un pelotón de soldados borrachos? Entonces no le dieron. Yo no voy a decir que estuvieran borrachos, ¿no? Pero a mí me han fusilado mal también. Y luego, fijaos, en la calle no sabéis el cariño. ¿Y sabéis qué ha ocurrido en estas últimas semanas? Que la necesidad que tiene este pueblo, ¿no? de que se gobierne para la gente está emergiendo otra vez. Han sido muchos ataques, han sido muchas agresiones, han sido muchas mentiras, pero de repente, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que la gente está otra vez encontrándose, ¿no? Si es que basta ver a Pablo, si es que basta verle, ¿no? Para decir, ahí hay un presidente de la gente, ¿no? Y entonces yo vengo contando como con cierta broma, ¿no? Que al principio era una broma, yo decía que somos una fábrica de amor, ¿no? Decía, ay, que Monedero es un cursi. Ya, pero he leído a Kant. Y en alemán. Iba a citar algo en alemán, pero me ha parecido excesivo. Fijaos que recuerdo que dije que éramos una fábrica de amor al comienzo, en el Cine Palafox, en Madrid, antes de las europeas, y sobre todo lo dije porque sabéis, yo me considero buen amigo, ¿no? de Alberto Garzón. Y recuerdo que a Alberto Garzón lo quisieron echar de Izquierda Unida. Haced memoria. Hubo gente que pidió que lo expulsaran, ¿no? Y de repente, cuando nosotros, ¿no? surgimos y empezamos a tener fuerza, hubo un sector que dijo, Alberto, tienes tú que hacerte cargo. Entonces yo dije que éramos una fábrica de amor porque desde que existía Podemos, en Izquierda Unida querían incluso a Alberto Garzón, ¿no? O sea, que íbamos sembrando, ¿no? posibilidades de amor. Por cierto, dejadme deciros algo que creo que también es importante. Yo creo que cuando gobernemos no vamos a prescindir de inteligencias como la de Alberto Garzón. Y os puedo asegurar que vamos a contar con gente como él. Vamos a contar con gente como él cuando gobernemos. Bueno, ya. Tú dices una cosita y me lanzo. Y por todo esto, se llama Pablito. Se escucha perfectamente. Buenas tardes. Aprovechando que se ha mencionado el Parlamento Europeo y que ahí empezó la andadura de Podemos como partido político, estoy, o quizás es culpa mía por no haberme informado lo suficiente, escuchando hablar muy poco sobre el TIP. Y ya que es una preocupación fundamental del partido las cuestiones medioambientales, me parece que si se pudiera comentar un poquito, definir la postura de la que será Podemos cuando llegue a la Moncloa, etcétera. Muchas gracias. Pues nosotros lo que decimos del TTIP es que no queremos TTIP, que no es ni a lo que hemos venido, ni tampoco es lo que nos están prometiendo ahora en campaña electoral. Dice el Partido Popular y el Partido Socialista, están diciendo, incluso Ciudadanos, están diciendo que para ellos lo más importante son los derechos sociales. Y, sin embargo, por detrás están a favor de que se apruebe un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, que lo que hace es quitarnos la soberanía, porque se la da a un grupo de personas independientes que no son tan independientes del poder económico, pero que sí son independientes de la gente. La posición acerca del TTIP es el rechazo total, y el rechazo total lo hemos estado pasando tanto por los ayuntamientos del cambio como por los grupos
municipales del cambio. Lo hemos estado pasando por los parlamentos y por los grupos parlamentarios. Y lo pasaremos también por donde haya que pasarlo. Pero fijaos que ahora dice el Partido Socialista que, o una de las enmiendas que hacen en los ayuntamientos es que lo que tenemos que exigir no es que no se firme el TTIP, sino que el Gobierno central nos cuente qué es lo que es el TTIP. ¿Y cómo nos lo van a contar? Si por un lado quienes lo están negociando no son los elegidos por el pueblo, por otro lado tampoco se lo cuentan a los parlamentarios europeos, por otro lado tampoco se los cuentan a los gobiernos estatales, y por otro lado nuestro gobierno estatal nunca nos quiere contar nada, sin embargo lo único que hace es darnos maquillaje. Por tanto, no al TTIP, en ningún caso TTIP. Fijaos, solamente añadirte del TTIP que a mí me da mucha rabia, ¿no?, que nos estén prometiendo cosas aquí en España cuando en Bruselas están negociando lo contrario, ¿no? Entonces es un acuerdo que va a invalidar buena parte de las cosas que tenemos aquí, incluso en nuestra propia Constitución. Es decir que, fijaos, uno de los padres del neoliberalismo, Hayek, y después su discípulo, Friedman, siempre insistieron que cuando tuvieran dificultades para aplicar determinadas cuestiones en el ámbito nacional, que las pelearan en el ámbito internacional, porque ahí es donde son más fuertes. Fijaos que tienen la Organización la Organización Mundial del Comercio, tienen el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, tienen los tribunales de la competencia, y son todos de ellos, los manejan ellos. Y por tanto, fijaos, es mucho más sencillo que de repente te acaben desde Bruselas con el derecho al trabajo, por ejemplo. Y por eso nosotros estamos también reclamando mucha conciencia y mucha memoria. Cuando os decía al comienzo que Podemos no hubiera podido existir si no hubiera sido por la memoria, es porque también hemos vivido cómo fue la integración de España en Europa. Esa Europa que, fijaos, que durante la dictadura era como un foco, ¿no?, de esperanza, pero que esa misma Europa que era como un referente de democracia, hoy nos manda memorándums secretos para que cambiemos la Constitución. Es que es muy fuerte, ¿no? Y yo estoy convencido, y es una cosa que insisto mucho, y lo hemos hablado muchas veces entre nosotros, en que uno de los elementos que más nos debilita como pueblo y como democracia es precisamente la falta de memoria. Yo a menudo, en muchas tuercas, me he preguntado por qué la impunidad de nuestro país. ¿Por qué puede ser que el presidente del gobierno lance un SMS a un delincuente y que no dimita? ¿Cómo es posible que Rajoy le haya mandado sé fuerte, Luis, y no pase nada en nuestro país? ¿Y sabéis por qué ocurre eso? Porque aquí se sembró la impunidad. ¿Y sabéis por qué se sembró la impunidad? Porque en esta democracia todavía tenemos a 120.000 personas asesinadas por defender la democracia entre 1936 y 1945. Y están en fosas comunes, y están en zanjas. Y son nuestra memoria, y los queremos recordar. Hola. Buenas tardes. Yo en principio quería hacer como una pequeña autocrítica, fundamentalmente a Juan Carlos, que creo que está llevando la cámara. Te iba a preguntar, ¿una autocrítica a ti o a mí? No, me imaginaba que era a mí. Sí, una autocrítica. Una autocrítica a Podemos, porque como considero dentro de Podemos, por eso quería hacer. Quería hacer una autocrítica con respecto a la campaña. Yo en estos últimos días, o al menos yo no he escuchado, después de la famosa propuesta, que me parece una aberración, del Partido Popular de continuar trabajando a partir de los 65 años e incentivar después con un salario mayor, y los incentivos, yo creo que por parte de Podemos, creo que a nivel nacional o a nivel publicitario no se ha debatido bien esa propuesta. A mí me parece una aberración impresionante, de las más gordas que yo he escuchado últimamente. Eso por un lado. Entonces yo creo que eso hay que refutarlo, porque eso es un gran atractivo de votos hacia otra serie de personas, porque se le camufla. Claro, a cualquier persona que esté acomodado trabajando a los 65 años, que ya no va a estar hasta los 65, va a estar hasta los 67, se le da una bonificación para seguir trabajando. Ya sabemos quiénes son los que van a seguir trabajando. Entonces yo creo que esa crítica o la lucha que hay que hacer contra esa propuesta, pues no la he escuchado. Por eso le quería llamar una autocrítica, porque quería que eso tenía que escucharse. Y por otro lado, yo también pienso que cuando hablamos de medio ambiente, que me parece muy bien que hablamos de política y medio ambiente, lo hablamos como un gran eslogan. Y eso
casi todo el mundo se habla como grano. Pero no desarrollamos realmente qué es lo que queremos hacer con el medio ambiente. Porque yo pienso que el medio ambiente puede ser una fuente de creación de empleo muy grande y además estable. O sea, para no ir más lejos, aquí en la provincia de Huelva, que es una de las grandes afectadas por cuestiones medioambientales, como ya se han nombrado antes, pero por ejemplo con los incendios forestales. Hay un incendio forestal, se degrada la tierra y nadie hace nada, por no ir más lejos, en la cuenca minera aquí tuvimos un gran incendio y los pinos se quemaron y quemados están. ¿Y cuánto empleo se podía haber creado repoblando esa parte que se había quemado y manteniendo lo que se ha plantado? Porque se han hecho cositas por ahí, se han llevado a los niños de los colegios a plantar arbolitos que luego se han secado. Es decir, una vez más hemos tirado el dinero. Entonces, las dos cuestiones, y creo que en campaña nosotros desde Podemos tenemos que desarrollar esa postura porque creo que estamos en favor de ella. Una, porque además quiero decir que con lo de los 65 años, aparte no se ha debatido, parece que estamos en la campaña a ver quién da más y a ver quién rebaja menos. Entonces, ¿quién va a pagar los impuestos aquí en España? Pues voy a dejar que te conteste Isabel, porque además ella profesionalmente se ha dedicado a esto. Solamente decirte que ayer mismo Pablo en Las Palmas le dedicó una parte a eso, como siempre desde el sentido común. Es decir, que no tiene mucho sentido que los jóvenes no tengan trabajo y los mayores alarguen la jornada, alarguen la jubilación. Es que no tiene sentido, es que es un disparate, ¿no? Y encima con trampas que lo que implican es menor recaudación precisamente en sectores que no son los menos golpeados por la crisis. Y en ese sentido hemos dejado con absoluta claridad que la jubilación a los 65 años para nosotros es un asunto absolutamente evidente, ¿no? Y que esos son guiños, como tú muy bien has planteado, a diferentes sectores muy, muy reducidos que por su propia condición acomodada, pues presumiblemente votarán al Partido Popular. Respecto al medio ambiente, me partía el corazón viniendo para acá. Jesús me enseñaba los eucaliptos, ¿no? Que ha sido una de las grandes mentiras, ¿no? Sembrar eucaliptos, plantar eucaliptos para depredar la tierra. Nosotros empieza el programa electoral precisamente planteando una renovación del modelo productivo. Y la renovación del modelo productivo porque nos interesa el empleo, pero no nos interesa cualquier tipo de empleo, sino un empleo que realmente nos permita la supervivencia en un planeta amenazado. Y el corazón de nuestra renovación industrial es ecológica. Y en ese sentido no planteamos solamente un recurso de calendario de defensa del medio ambiente, ¿no? Sino que lo que planteamos es que tenemos que reinventar todo el aparato productivo. Tenemos que reinventar buena parte de nuestros edificios para que sean ecológicamente eficientes. Tenemos que hacer una apuesta radical por algo en lo que éramos punteros, que son las energías renovables. Pero si es que nos gastamos en importar energía, este año no sé, el año pasado eran 47.000 millones de déficit energético, y es que es una locura. Cuando nosotros somos un país con sol, con viento, con mar, vengo de Canarias, tienen hasta fuego con los volcanes. ¿Y qué ocurre? Coño, que es que si nombramos de comisario de medio ambiente a Cañete, que es un tipo que tiene intereses en las empresas petrolíferas, ¿qué demonios le va a interesar a él las renovables? ¿Qué ha hecho este gobierno? Cobrarnos un impuesto por el sol. Es que si yo pongo en mi casa unos paneles solares, me cobran dinero. ¿Y por qué? Por las puertas giratorias, porque salen todos del gobierno y Aznar y Felipe González y Solves y Elena Salgado, todos ellos van a trabajar a las empresas energéticas. Y por tanto es mucho más importante que un eslogan de defensa del medio ambiente que lo puede suscribir cualquiera. Nosotros exigimos una transformación del modelo productivo que apueste por las energías renovables, que implique una inversión en investigación, desarrollo e innovación que nos permita recuperar esa condición puntera, que seamos autosuficientes energéticamente, que somos un país de turismo y que el turismo tiene que tener un compromiso con el medio ambiente. Eso implica una transformación radical. ¿A quién tenemos enfrente? A los hoteleros, a las grandes empresas energéticas y a los tours. Pero no nos importa porque ellos están en un lado, pero detrás de nosotros está la gente. Sí que... Ah, vale. No. Sí, pero estoy diciendo que pasará el micro. Vale. Sí que hablamos de medio ambiente y de hecho cada vez que
Es verdad que en los grandes mítines no se habla tanto, pero sí que se habla y sobre todo se habla por lo que ha dicho Juan Carlos. Una de nuestras principales propuestas, de las propuestas estrellas que estamos haciendo es recuperar el empleo, pero recuperarlo de una forma responsable con el medio ambiente. Y ese es el Plan Nacional de Transición Energética, que no dependamos tanto de fuera, que reactivemos la economía, que creemos empleo, pero siempre mirando por el medio ambiente, que es lo que se han cargado los gobernantes hasta ahora. Y hablamos de eso a nivel estatal y hablamos también aquí en Huelva mucho de medio ambiente. Por ejemplo, hablamos de los fosfoyesos. Que una de las propuestas que traemos en el programa electoral y que más estamos defendiendo es la retirada de los fosfoyesos y la regeneración del territorio, es decir, que se haga lo que dice la Audiencia Nacional, que se haga justicia, que es lo que al fin y al cabo es lo que hay que hacer, que se haga justicia. ¿Y de la jubilación quieres decir algo? Sí, de la jubilación, pues bueno, un poco lo que vienen diciendo es lo que venían diciendo hasta antes. Lo que pasa es que ahora lo dicen de otra forma. Antes decían que había que aumentar la edad de jubilación y ahora lo que dicen es que tú decidas, pero que si sigues trabajando con los salarios tan bajos que hay, lo que van a hacer es bonificarte el IRPF. Por tanto, al final vas a tener más salario, aunque es mentira, y vas a seguir trabajando. ¿Qué es lo que tiene esto de consecuencia? Pues consecuencias tiene que has trabajado durante toda tu vida y por qué tienes que seguir trabajando con 68 años. Consecuencias tiene que si ya de por sí se nos van a lo largo de un año, tirando a 2 años, 1 millón de jóvenes fuera de España porque no encuentran aquí un trabajo, porque no hacemos que las nuevas generaciones sean las que tomen el empleo nuevo. Y por otro lado, tiene una consecuencia que además va directamente en contra de todo lo que estamos haciendo y directamente a favor de todo lo que ellos están tejiendo, y es allanar el camino para las privatizaciones, porque si atrasamos la edad de jubilación, si bonificamos el IRPF, si creamos empleos que son precarios, que por tanto aportan menos a la seguridad social, aportan menos recaudación, pues al final nos encontramos con que las pensiones no son sostenibles y que, por tanto, la seguridad social no va a seguir siendo seguridad social, sino que lo que vamos a hacer es pasar a un sistema privado de pensiones, que son los que saben gestionar bien las cosas. Esto es lo que están haciendo, esta es la política de ellos. Gracias por la respuesta, porque es donde yo quería llegar y es lo que todavía no sentimos mucho y escuchado del principio del Partido Podemos, porque yo creo que en la propuesta había algo encubierto de decir, vamos a dejar vacío de alguna manera la caja de la seguridad social. Ya se han comido la mitad. Sí, pero vamos a demostrar de que el sistema no es mantenible de ninguna de las maneras, por lo cual vamos a potenciar indirectamente el otro sistema. Hay una cosa que decía el segundo del Partido Popular en el mismo debate, es que yo, claro, como somos nuevos en esto, nos sorprenden un montón las cosas que dicen. Y decía el tipo, no hay cosa peor, no hay precariedad mayor que no tener un trabajo. Claro, mi respuesta fue, se está usted equivocando. La peor precariedad es no tener un trabajo y tampoco prestación por desempleo, como están haciendo que la mitad de los parados ya no tienen prestación por desempleo. Y la segunda forma más precaria de la precariedad que usted está diciendo de no tener trabajo es que cree trabajos temporales, trabajos precarios, de forma que, por un lado, la gente no tenga prestación por desempleo y, por otro lado, te cargue las pensiones de la generación futura. Que además tiene que ir a trabajar. No, pero simplemente yo quería añadir una cosita con respecto al tema de la regeneración de los suelos. En la propuesta que ha dicho que presentamos en el Parlamento de Andalucía, una enmienda que tumbaron atrás el PSOE y Ciudadanos, iba también un dinero destinado a la regeneración de suelos en la cuenca minera, tanto la regeneración de suelos productos de la extracción minera como la regeneración de suelos productos del incendio, de los incendios. Y eso nos lo echaron absolutamente para atrás. Y después otra cuestión cuidado con el modelo turístico. Aquí sí se ha apostado por un modelo turístico. ¿Pero qué modelo turístico se ha apostado en esta provincia? Se ha apostado el subvencionar de manera ilimitada grandes proyectos hoteleros de 4 estrellas y más. ¿Qué ha significado? Que cuando ha venido esta crisis estafa que nos han venido, todo lo que han bajado, todo lo que se ha quedado sin mercado ninguno, ha sido los pequeños hoteles, generalmente familiares,
hoteles pequeños, hoteles turísticos. ¿Por qué? Porque al bajar los precios, los hoteles de 4 estrellas, porque encima recibían subvenciones millonarias por parte de la administración para que se construyesen al ladito de la playa o en zonas de interés turístico, como los denominaban, bajaban los precios para ser competitivos y para que la gente fuese, con lo cual los hoteles pequeños y los hoteles familiares y los hoteles de turismo rural no podían tener ese marco para bajada de precios. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Porque nos hemos encontrado aquí con un sector turístico estacional, con poco trabajo, con trabajo muy temporal y muy precario, en donde lo que se ha fomentado ha sido el beneficio de las grandes cadenas hoteleras. Y encima el mayor añadido de ese dinero que se deja en esas grandes cadenas hoteleras no se queda en la provincia de Huelva. Y esa es la apuesta que han tenido el PSOE y el PP durante tantos años por la apuesta del sector de un sector alternativo a los sectores clásicos. ¿Y cuál ha sido la sorpresa que nos hemos llevado en los presupuestos de la Junta de Andalucía? Que siguen por la misma senda, que siguen por el mismo trabajo. Y es un interés inusitado, tanto del PSOE como del PP, de ese bipartidismo, en privatizar todo lo privatizable. Y ya quedan pocas cosas que privatizar. Y lo poco que queda por privatizar se llaman pensiones. Y el único empeño que tiene es que dentro de 20 años no existan pensiones públicas. Juan Romero quería... Sí, todos tres matices que se ha tocado mucho el tema de medio ambiente y mucha gente pues se estará planteando, bueno, el medio ambiente da puestos de trabajo, crea riqueza, ¿sí o no? Pues evidentemente sí. Y en la cuenca minera, pues objetivo número uno, en el tema del empleo y en el tema del medio ambiente. El tema de la minería. Las minas están ahora mismo abiertas. Nunca debían de haberla cerrado. La cogió un modelo que era la SAP, los trabajadores, ante una situación de crisis que hubo en la cuenca minera, y la cerraron, y la malvendieron. Las minas de Río Tinto, a precio de saldo, la gran crimen que han hecho con la cuenca minera. Por ejemplo, la corta minera de Río Tinto, que no lo habéis visto, si tenéis la oportunidad después la visitamos, es una maravilla para generar empleo. ¿Cómo? Pues cuando unas minas que se agotan, como estas que ahora mismo están abiertas, cuando pasen 10, 12 años posiblemente se cierren, pues si no sirven para extraer mineral, es posible que sirvan para hacer turismo y se generaría muchísimo empleo. Pero es más, ¿qué le diría yo a Podemos en el supuesto que estuviese en la Moncloa? Pues acordaros de la cuenca minera, que aquí hay mucho parado. Y es así una tierra históricamente que ha generado muchas riquezas. Por aquí llegó la revolución industrial. Y han dado muchos millones a España y a Europa, porque el mineral se sacaba de aquí y iba a Inglaterra. Se ha generado mucha riqueza y ahora lo que hace falta es solidaridad en el sentido a esa tierra que tanto dio, que vengan ahora un poquito de inversiones, un poquito la gracia, para que la cuenca no muera, que la cuenca tiene un problema grave de poblamiento y un problema grave en temas de empleo. Las minas de Río Tinto, si estuviese en la Moncloa, antes de cerrarla, creación de empresas. Si el sector privado no las crea, el sector público funciona o debe de funcionar lo mismo que lo privado. Empresa para la restauración ambiental, suelos contaminados, y daríamos puestos de trabajo. Y un plan que cuando se cierre se recuperan toda la línea férrea que va a Huelva, todo el ferrocarril minero, todo el tema de Río Tinto, todas las empresas mineras, y nos especializamos en tema turismo. Y al vertedero que lo habéis nombrado, y yo no quiero nombrar ese tema, y tampoco me he sentado porque seguramente os resto en lugar de sumar, pues yo le hubiese dicho, como le dije tantas veces, hombre, a Bengoa, si habéis ganado millones y tenéis inversiones en medio mundo en energías renovables, ya que nos habéis montado esto aquí, mejor dicho, que habéis impuesto esto aquí, la gracia por algún lado, monta energías renovables, da un poquito de empleo, no te luques a costa de la cuenca minera, que lo que hace es traer residuos, poner la mano, cobrar muchos millones de beneficios y dejar la mierda, pero no dejas nada, no dejas dinero, no dejas absolutamente nada. La gracia con energías renovables, buenas para el clima, para el planeta, para el cambio climático, bueno para generar empleo. A Bengoa se le ha visto el plumero. Ahora los propietarios están en un paraíso fiscal. Estos no se van a acordar. Ahí nos vamos a tener que aguantar de por vida, a perpetuidad, con 10 millones de toneladas de residuos de Inglaterra, de Italia, de Portugal y de España. Aquí, a convivir con él. Pero ¿qué habéis dado a cambio? Si no habéis dado nada a cambio. Entonces eso que lo cierren ya por el quinto pino y que vengan ahora por la solidaridad que hemos tenido durante 20 años, un plan de inversión. Y apuesta, lo forestal también da puestos de trabajo.
compañeros, que los pinos se queman. Hace 3 días salió un programa en la tele y era una empresa que está ubicada en Baeza, que tiene menos superficie forestal que nosotros, que somos la primera provincia forestal, que es Huelva. ¿Dónde están las industrias de transformación de la madera? No hay ni una. Aquí están los pinos que se queman. No hay ni un puesto forestal. Que lo forestal también genera riqueza. La biomasa, mini empresas, mini centros de transformación de la biomasa, generan empleo. La agricultura, la Rio Tinto Fruit, 3.000 hectáreas. Bueno, pero que no salgan solamente las frutas o las naranjas para el quinto pino. Vamos a decirle, si estuviésemos en la Moncloa, montarse una fabriquita de zumo, por ejemplo, que vamos a consumir el zumo de aquí, y ya hay un valor añadido, y hay puestos de trabajo. ¿Verdad que hay alternativas en la cuenca minera? Muchas, muchas. ¿Qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es valores, honestidad, coherencia, y de lo que decimos, pelear para que se lleve a cabo. Y la cuenca minera va a hacer falta. Una cabeza pensante que ha salido por ahí, digo, vamos, esa cabeza pensante que lo hubiese dicho yo, que me cago en la manta muy a menudo, pero una cabeza pensante es un catedrático de Huelva que se le ocurre la brillante idea de los fafallesos, quitarlos de Huelva y traerlos a la corta de la calle. Y que tuviésemos, digo, estamos tontos porque no quieren tomar el pelo. Semejante barbaridad, no, los fafallesos es otro tema que está en Huelva, que los caractericen, que los neutralicen, que los inerticen, que los aprovechen, que no se queden allí, pero nosotros recibir más, no, porque la tenemos mucho que nos sobra. Y la Muy bien. Bueno, una última intervención. Sí, una última intervención y deciros que no os vayáis, que ahora tenemos un aperitivo, una cervecita, un refresquito, y Monedero, come, que no te pase igual que en casa la romana, ¿eh? Vamos a ver, Juan Carlos, quiero hacerte una pregunta, a ver que me puedes contestar con respecto a la jubilación. Nosotros del pelo blanco. Nosotros del pelo blanco es todo lo contrario a lo que está queriendo el Rajoy ahora con el tema de después de los 65. Yo tengo 41 años cotizados en la Seguridad Social y voy a hacer 63. Me mandan una carta en la cual me obligan a jubilarme con 63 y me quitan un 16%. Si no me jubilo, me quitan los 426 que tengo del ayuda. ¿Qué pensáis con respecto a eso? ¿Qué podéis hacer o qué pensáis hacer? Porque yo no sé si este tema lo habéis hablado alguna vez. Sí, claro que lo hemos hablado. ¿Tú quieres con...? Pues porque como es muy injusto, y es muy injusto que las personas que están cerca de la edad de jubilación tengan que estar después de toda la vida trabajando y cotizando con unas ayudas de 426 euros, si es que la tienen, porque es muy injusto que las pensiones, que haya pensionistas que estén cobrando menos de 100 euros en pensiones o en ayudas, porque es muy injusto que haya un montón de personas que podrían estar trabajando después de haberse pegado la mitad de su vida estudiando, porque les prometieron que si estudiaban iban a tener unos buenos trabajos y sin embargo ahora también están en paro, y porque es muy injusto que la gente con 40 años hayan sido despedidas y ahora les cueste la misma vida encontrar un trabajo. Como todo eso es muy injusto, una de las propuestas que tenemos en el programa y que vamos a llevar adelante es un plan de garantía de rentas. Un plan de garantía de rentas que suponga que en ninguna casa, que en ninguna familia esté sin ningún tipo de ingreso. Un plan de garantía de rentas que lo que tenga como base sea la pobreza, el nivel de pobreza. Y un plan de garantía de rentas que además vaya asociado con la subida del salario mínimo interprofesional, porque es muy injusto estar en desempleo y no tener prestación por desempleo, pero también es muy injusto estar trabajando por 4 duros. Así que esa es la propuesta. Claro que lo hemos pensado, claro que hay que subir las pensiones, claro que hay que subir los salarios mínimos y, por supuesto,
claro que hay que coordinar todo ese mare magnum de rentas mínimas o de rentas de pobre, como muchos de nosotros lo llamamos, para que sean rentas a la dignidad, para que sean rentas a que la gente pueda seguir adelante. Mira, y otra cosa muy importante. En todos los sitios, en todos, me encuentro gente que le están robando en su pensión. Gente que, fijaos, cuando nosotros nos indignamos, cuando Gallardón subió las tasas judiciales, es que engañan a la gente en cosas cotidianas y luego no puedes... Es que no tienes dinero para el abogado y no tienes dinero para las tasas judiciales. Es que te roban la casa o te roban la pensión y dices, ¿qué hago? ¿No? Y nosotros nos estamos dando cuenta, sobre todo ahora desde los ayuntamientos, porque es que es donde estamos ya teniendo un poquito de experiencia, ¿no? De la necesidad de abrir oficinas para atender casos de este tipo, ¿no? La gente se ve absolutamente abandonada. No sabes qué hacer, dices, coño, ¿qué hago? ¿A dónde acudo? ¿Quién me ayuda? ¿No? Y en ese sentido, claro que lo estamos reflexionando, ¿no? Hemos dado un salto que creo que es muy importante. Yo soy de los que opinan que la renta básica está en el ADN de Podemos. Estoy convencido de que en el ADN nuestro está la renta básica. Ahora bien, recordáis que cuando lo planteamos se generó una gran discusión. Cualquier cosa que nosotros decimos se convierte en una discusión y luego 2 meses después lo dicen ellos y ya no pasa nada. Lo mismo, ¿eh? O sea que estamos constantemente viendo, decimos, hay que cambiar la Constitución. No les gusta, no sé qué, están hablando del contra de la Constitución del 78. Luego el ciudadano nos dice que hay que cambiar la Constitución y parece que, ay, qué bien lo ha dicho, qué mono es, ¿no? Qué bien lo expresa, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a ese tipo de cuestiones. Nosotros hemos dicho que la renta básica está en el horizonte en cuanto seamos capaces de conseguir 2 cosas. Uno, que se entienda socialmente y después que las fuentes de financiación estén claras. Pero ya hemos añadido una cosa, fijaos ya, que va en nuestro programa, y es terminar con la idea de cuando tú recibes una ayuda estatal, pierdes la posibilidad de trabajar. Es decir, que hemos entendido que había que romper lo que llamamos la espiral de la pobreza. Coño, si tú estás cobrando 470 euros, 500 euros y te ofrecen un trabajo de 600 y pierdes la ayuda, dices, pues es que por 100 euros no trabajo. Y por tanto la gente se queda en la espiral de ganar lo que te dan un poquito el Estado y desentenderte de trabajar. Nosotros queremos acabar con eso. Y creemos que eso es un salto muy importante, ¿no? Que haya formas de complementar, ¿no?, tu renta sin que eso signifique que el Estado está complementando los salarios bajos que pagan los empresarios. El otro elemento muy, muy importante, ya digo, es apoyar a la creación de pensiones de pensiones justas en virtud de lo que la gente realmente ha trabajado, y si no lo ha podido trabajar hay que complementarlo de alguna manera, y eso yo creo que nos obliga a una reflexión muy muy profunda de apoyo jurídico a los casos concretos, porque igual que tu caso hay cientos de miles de casos. Y ¿sabéis qué hay que hacer también? Hay que ayudar a la gente a decirle, oye, lo que hice la plataforma de afectados por la hipoteca. Porque la gente de repente te dan una pensión de miseria y la gente cree que es culpa suya, crees que has hecho algo mal y encima te deprimes porque crees que estás fallando a tu familia. Igual que la gente perdía la casa y era por las trampas del sector inmobiliario y por leyes injustas y encima te echabas la culpa a ti mismo hasta que vino la plataforma de afectados por la hipoteca a decirte no estés triste ni deprimido porque es que te han robado. Entonces nosotros queremos hacer algo similar, queremos hacer un llamamiento a cientos de miles de pensionistas a decirles, oye, vamos a clarificar cómo se han calculado vuestra pensión. Es que eso hay que hacerlo porque es que si no, estamos de alguna manera consintiendo con lo que es un robo, parecido al de las preferentes y parecido a lo que se convierte, fijaos, en una oportunidad de negocio de los canallas, de que la gente más mayor pues tiene menos herramientas intelectuales o tiene menos posibilidades de protestar o no sabe muy bien qué hacer y al final te están robando tu dinero. Así que lo que te diría como conclusión es que tenemos muy muy claro el problema y también muy muy clara la voluntad de buscar soluciones. Muchas gracias a todos por venir y sí se puede, ¿eh? ¡Sí se puede! ¡Se puede! ¡Sí se puede!